Si hablamos de justicia, como aquí lo puse, la justicia del hombre, la justicia de Dios. Si hablamos de justicia en el hombre, como por ejemplo, si una persona sale y comete un delito, esta persona, ¿qué le ocurre? Ajá. Ella tiene que cumplir una condena. Por ejemplo, si una persona viene y me roba, yo exijo justicia sobre la afrenta que me hizo esa persona, ¿correcto? Entonces esta persona, o depende del delito, recibe una multa o recibe tantos años de cárcel o cadena perpetua o pena de muerte. Entonces se dice que se hizo justicia, pero esta es la justicia del hombre, la justicia del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona se le da su merecido, ¿correcto? Esta es la definición de justicia en el mundo, en el hombre. Como a pagar por su error. Ajá. Pero también tiene otro, que aquí lo aplicamos que lo aplica mucho la religión, que si yo me porto bien, que si yo hago esto, que si soy buena esposa, buen esposo, que si cumplo con esto, cumplo con lo otro, entonces ahí dice que yo estoy bien con Dios, supuestamente, pero dice que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. ¿Por qué? Sabemos que Dios es un Dios santo, perfecto y justo. Y Él ha establecido, aquí hablando de justicia, dice que definir la justicia, según el diccionario, es el principio moral que inclina a orar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces habla de igualdad y equidad, que es lo que le corresponde a Dios. Dios es un Dios santo, justo y poderoso. Entonces, como Él es un Dios santo, sabemos que la palabra dice: por cuanto todos hemos pecado, todos hemos destituido de la gloria de Dios. Es decir, todos cometimos un delito en contra de Dios. Entonces Dios demanda justicia, como la mujer que fue robada demanda justicia. Pero aquí Dios nos da una justicia que no es la del hombre, Dios es la del mundo. Como pecadores, ¿qué nos merecemos nosotros? Esa condena, ¿no? Nos merecemos esa condena, por lo tanto, la ira de Dios sobre nosotros. Pero dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto el mundo. O sea, lo que nos quiero llevar es que nosotros pecamos contra Dios, cometimos un delito, transgredimos la ley. Pero dice, como muchos caen, pero es que yo no robo, yo no soy adúltera, yo no he matado a nadie. A veces caemos en eso, pero muchas veces no es solamente eso. Sabemos que la ley se resume en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto? Por ejemplo, yo antes de llegar a Jesús, yo reconozco que yo no amaba a Dios sobre todas las cosas. Yo no amaba a mi prójimo como a mí mismo. O sea, ya transgredí la ley de Dios. Y dice que cuando uno transgrede la ley en una sola, es como que hubiese cometido todo, no cumplí con toda la ley. Entonces, al no cumplir la ley, yo pequé contra Dios. Y yo me merezco la ira de Dios. Todos nos merecemos la ira de Dios. Entonces, aquí es donde el Dios pide justicia. Pero aquí cambia. Aquí la justicia es sobre la persona que cometió el delito y se le da su merecido. Pero en Dios no. Dios decidió aplicar justicia sobre Jesús. Aplicar justicia sobre Jesús. Entonces aquí dice
en Romanos 3, del 21 al 23 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, están privados de la gloria de Dios. Es decir, como cuando todos pecamos, pero Dios decidió culpar a uno solo, que era su hijo. Entonces, Jesús recibió toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces, aquí Dios aplicó su justicia en él mismo. Y dice la palabra que si yo creo esto por fe, yo ahora soy justificada por medio de Cristo. Amén. Entonces, lo que se quiere aclarar aquí es que muchas veces, en muchas religiones, y también pasa en el mundo cristiano, que porque yo voy a la iglesia, porque yo soy pastor, porque yo hago esto, que yo diezmo, que yo cumplo con esto. No. La justicia de Dios no está avalada por nuestro comportamiento y por nuestras obras. Es decir, no somos justificados delante de Dios, jamás. O sea, yo puedo proponerme cada día de mi vida a cumplir la ley, a hacer todo para yo ganarme esa justicia. Jamás lo voy a poder, por más que yo me empeñe, por más que yo no lo voy a poder hacer. Siempre en algún lado yo voy a transgredir la ley. Y como Dios sabía eso, por eso dice que Dios amó tanto al mundo, sabía la naturaleza del hombre, que no sabía que nosotros nunca íbamos a cumplir con la ley. Entonces dice, entonces ¿por qué puso la ley? Porque Él puso la ley para mostrarnos el pecado que había en nosotros. Es como un espejo. O sea, ¿cómo sé que yo codicio? La ley me dice, no codicie, no adulterio. Cuando yo veo, ¿qué te dice el adulterio? No mirar a la mujer o el hombre ajeno, porque yo estoy haciendo eso. Entonces Dios permitió la ley para que nosotros fuésemos conscientes del pecado y la maldad que había dentro de nosotros. Pero ya sabemos que Él ya tenía un plan. Entonces, el plan era cargar todos esos pecados en Jesús y que Él iba a cumplir para que Dios hiciera la justicia que Él estaba demandando por ese delito que se cometió en el mundo del transgredir la ley. Entonces dice que esto fue tan poderoso que fue suficiente para cubrir todos los pecados de la humanidad de ese tiempo, desde Adán y Eva, del presente y del futuro. Amén. Entonces a veces nos cuesta creer esto, porque muchas veces, aún como cuando ya hemos nacido de nuevo, fallamos. De hecho lo dicen Romanos, y a veces que lo que quiero hacer lo bueno no lo hago y lo malo hago. Entonces, si creemos que Cristo ya pagó por esos pecados, lo que ya cometí y lo que yo pueda cometer, ya yo recibí ese perdón, yo ya soy justa delante de Dios. ¿Y qué significa esta justicia? Que yo ya tengo una relación correcta con Dios. Si yo lo creí en fe, ahora ya hay otra cosa que hay que ver. Bueno, si ya Dios me perdonó todos los pecados, entonces yo voy a cometer adulterio o voy a fornicar. Ya Dios me perdonó. No, estoy justificado. Ya estoy justificado. Y por amor es que vas a poder cumplir la ley. Porque primero cuando Jesús hizo, ¿qué hizo? Nos quitó el poder del pecado y de la muerte por fe. Entonces aquí yo estoy viendo, oye, aquí me dice que aquí yo pago lo que hice, pero aquí lo pagó Jesús por mí. Entonces, oye,
qué gran amor tiene Dios por mí, mi Padre Celestial, que Él puso otro en mi lugar. ¿Qué debo hacer? Mínimo estar agradecida. Entonces estar agradecida, no, ya lo pago, entonces me voy a hacer desastre. No. Entonces ahorita, por amor a Dios, empiezo a renovar mi mente con la palabra y empiezo a que Dios siga a través del Espíritu Santo transformando mi vida para yo ir, que el Señor me vaya guiando para que yo cada vez pelee menos. No quiere decir que no vamos a ser perfectos, porque dice que mientras estemos en esta tierra no lo vamos a hacer, pero sí podemos ir transformando nuestra alma, pero siempre mirando, que el Jesús nos dijo, el que esté firme, mire que no caiga, porque a veces nos podemos pasar un tiempo que no estamos bien, que hice esto, estoy siguiendo, estoy haciendo, y ya por ahí se me sube el ego, el orgullo, porque yo ya soy un pavoreal, como dice la pastora, soy un pavoreal, porque ahora yo hago esto, yo predico, o soy la mejor cantante de la alabanza, que yo soy la mejor líder. Ahí estoy volviendo otra vez atrás. ¿Por qué? Porque estoy anteponiendo mis obras y me estoy saliendo de la gracia. ¿Amén? Entonces, cuando es lo que pasa mucho en las iglesias, que nos salimos de un extremo a otro. O porque soy perfecto, o porque ya estoy perdonado. ¿Ves? Entonces, en eso es que tenemos que estar conscientes cada día de nuestra vida. Por eso Jesús dice, el que te firme, mire que no caiga, y dice, aficiones tendréis en el mundo, pero confía que yo vencido al mundo. Mientras nosotros permanezcamos en fe en Él, que a través de Él, yo soy la justicia de Dios en Cristo, que es la justicia que yo tengo una relación correcta con el Padre, que dice que ahí fue donde se rompió el velo y donde yo puedo ahora. ¿Se acuerdan que antes era que el sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo? Pero ahora por esto, que soy la justicia de Dios, que recibí la salvación. Si recuerdan que la salvación la recibí cuando reconocí mi miseria con el versículo de publicano y el fariseo, que él vino arrepentido, reconociendo, entonces recibió la salvación por fe. Ahora yo recibo la justicia a través del sacrificio de Jesús, porque lo recibió Él. Ahora yo recibo esa justicia simplemente al creer. O sea, lo más fuerte lo recibió Él, y ahora yo lo recibo por fe. Y ahora soy como si fuese Jesús. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Mantenerme en eso, en esa fe que me va a llevar a transformar mi alma. Que, como dice el pastor, ¿dónde está el problema? En el alma. Porque dice que cuando yo nací de nuevo con una nueva vida perfecta. Ahí está todo, perfecto, ahí no falla nada. Pero que tengo que aprender a renovar mi mente para bajar esa vida perfecta a mi alma, para someter a mi alma. Porque muchas veces, como cuando yo nací de nuevo, mi alma está igualita. Lo nuevo es en el espíritu. Pero si yo me pongo religiosa, que eso es una ratita muy delgada. A veces estamos aquí o estamos acá, y tenemos que aprender a discernir para no caer en religiosidad. A veces, ¿cómo le explico? Es saber discernir cuándo tú vas a llevar esa vida a tu alma. Entonces, como yo le decía a la pastora, yo entendí esto, que yo debo saber las características de mi alma. Por ejemplo, yo vengo de una naturaleza de miedos, de inseguridad, hay otras personas que vienen de enfermedad, otras personas vienen de ira, de envidia, de celos. Entonces muchas veces esto, aunque amemos la palabra, aunque meditemos la palabra, vengamos a servir, a veces inconscientemente mezclamos la naturaleza del alma con la nueva vida. Entonces ahí es donde caemos en religiosidad. Entonces ahí es donde se cumple Hebreos 4:12,
¿Ya? Que dice que nos decía el pastor, que la palabra penetra hasta partir el alma del espíritu. Entonces, entendí ahí que yo debo partir mi alma del espíritu, es decir, ser consciente como es mi alma y ser consciente como es mi espíritu. Entonces, cuando soy consciente de eso, entonces ya mantengo mi fe, que yo he sido justificada por medio del Cristo. Entonces, cuando yo me mantengo en esto, a pesar que puedo fallar en un momento y que sé que el Señor ya me perdonó ese pecado, pero ya no fallo ni peco con alevosía inventada, porque en un momento, no sé, me debilité, en un momento una circunstancia fuerte me atrapó, pero no fue un pecado de que yo fui como antes, practicar el pecado, sino en un momento que fallé. Pero dice, yo siempre me voy a David. ¿Qué hizo David? Dios dice que él era conforme a su corazón, pero ¿cómo pecó David? En este tiempo, David, ¿cómo le caemos nosotros? Ay, ese es un hijo del diablo, se acostó con la mujer del otro, le mató el marido y se quedó con la mujer. Pero Dios dijo que era conforme a su corazón, pero que es lo que tenía que él cumplía, aunque no estaba en otra vez, o sea, él reconocía el amor de Dios por él. Y él reconocía sus pecados, él reconocía sus fallas y se arrepentía. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y ser conscientes cada día. Que tenemos un alma que tiene ciertas áreas de las cuales nosotros tenemos que estar vigilantes, no dejar que ella nos robe lo que Dios nos dio y nos aparta de lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, claro que el pecado trae consecuencias. O sea, a él tuvo consecuencias. O sea, que lo que hacemos, cuando traspasamos, transgredimos la ley, nos arrepentimos, pero eso puede traer consecuencias. Siempre. Es importante estar alerta. Exacto, ese es otro que debemos ser conscientes. Que te estoy diciendo, ninguno somos perfectos, vamos a fallar en una u otra manera, pero lo que tú estás diciendo es correcto, porque yo debo ser consciente que si yo peco, voy a sufrir una consecuencia. Y Dios nos vuelve a perdonar. Y Dios no vuelve, esa es la garantía que tenemos. También saber que el pecado, por ejemplo, en David, aun cuando se arrepintió, trajo consecuencias, porque trae consecuencias, que con su hijo, con su hija, trae consecuencias, pero sin embargo fue justificado. Fue justificado, ¿por qué? Porque él creía, y creía en ese amor de Dios por él. Entonces hay otra cosa que también pasa, que a veces alguien cae o pasa un problema, es decir, esta persona está pasando por muchas cosas ay, que esa es la ira de Dios, que el Señor lo castigó, ¿no? Porque el Señor ya toda su ira la cargó en Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa persona está pagando las consecuencias. No es que, no, que quién sabe qué está haciendo esa persona ahorita, que por ejemplo, un hermano que está pecando, que no sé qué, ¿no? Porque ya la ira de Dios no la está castigando, está sufriendo una consecuencia quizás de sus padres, quizás ya la cargó en Jesús. Entonces, sí, está pasando eso, simplemente reconoce de nuevo y vuelve aquí otra vez. Si reconoce, ¿no? Reconoce. Si él nacido de nuevo, reconoce. Si no, sigue su camino de pecador y no es que no ha nacido de nuevo. Exacto. Y sí, es algo que hay que aclararlo bien. Sobre todo lo que pasa en el mundo, que dice que por ejemplo, un país, la guerra o un desastre natural, no, que la ira de Dios no, la ira de Dios fue sobre Jesús. Que eso está pasando a consecuencia de qué? De que hay pecado que hay en el mundo. Del pecado que está en el mundo. La ira de Dios se va a volver a desatar después que venga Jesús. Ahí otra vez, pero que sufrimos aquí, lo que está pasando es la consecuencia de los pecados, del pecado de que se ha cometido. Entonces ahí es donde tenemos que estar firmes y claros. Por eso dice en Josué 1:8,
meditar en este libro de la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque ahí vamos a renovar la mente. Y cuando renovamos la mente, como dije ahora, vamos a vivir, a activar la vida del nuevo nacimiento, del Espíritu perfecto que Dios, lo que dice es donde está la vida, la verdadera vida. Soy. Amén. Sí, es identificar que la justicia de Dios llega a nosotros. Claro, que llega a nosotros por medio de Cristo. En fe creemos. En fe creemos. Por eso es que el verdadero nacimiento es por fe. Cuando fe creemos, somos conscientes y tenemos conciencia de pecado. Pero hay unos que no nacen de nuevo y no tienen conciencia de pecado y continúan normal. Cuando uno tiene conciencia de pecado, ya hay un freno y uno reconoce, reacciona, se arrepiente y vuelve el Señor y lo levanta. Pero si no, se va a encarcelar y él no puede hacer nada porque ya entregó su vida, ya hizo todo. Él ya hizo todo para restaurar lo que pasó en el huerto del Edén. Él entregó todo perfecto en el huerto del Edén. Ayer todo funcionaba. Allí estaba todo funcionando. Entró Satanás, engañó a Eva y luego Eva contaminada engaña a los demás. Eso es lo que pasa con nosotros. Que si nosotros no lo hacemos bien, seguimos contaminando, porque no creemos realmente en la justicia. Cuando hay justicia, la creemos y vemos lo que explicó Paola allí, clarito, perfecto, uno dice, ya fui justificado. Pero cuando yo digo, oye, yo actué mal con Paola, que sea, uno reconoce, va y pide perdón y reacciona en base a la justicia de Dios. En base a la palabra de Dios, empieza uno a discernir cómo va a cambiar uno el alma. Yo tengo problemas, como dijo Paola, en esta área muy fuerte. Entonces, esa área es la que más tengo que trabajar. Entonces, la conclusión, que sabemos que recibimos la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Amén. O sea, que no es por obra, no que tanto yo sé de la palabra, que si soy buena en esto, que si soy la mejor líder, soy la mejor predicadora, no. Ahora La podemos justicia- decir que la justicia es el carácter de Jesús. Sí. Porque sabemos que la única persona que agradó a Dios fue Jesús. El único que agradó al Padre fue Jesús. La justicia es en sí que cuando Jesús murió en la cruz, ya Dios perdona tus pecados. Cuando tú lo aceptas, eso es lo que quiere decir que tú eres justo delante de los ojos de Dios, porque cuando tú aceptas a Jesús, te arrepientes, Jesús toma esos pecados que tú has cometido, que cometes, y eres justo delante de Dios, ¿entiendes? O sea, Porque te acuerdas aquí que dijimos que la justicia en el mundo en el hombre es que yo recibo la condenación y el castigo que yo cometí lo recibo La yo. justicia en el hombre. Pero la justicia de Dios es de castigo que yo merezco lo recibió Jesús. Ahora la justicia yo la recibo al creer esto. El carácter. Entonces soy justificada por medio de Cristo. Lo que te hace justo es el perdón del pecado, que le perdona. Cuando Sí. Él muere, su sangre, esa sangre que Él da para rescatarnos, para salvarnos, esa es la justicia. Que ya tú eres perdonada. O sea, por eso el secreto del título, justicia por medio de la gracia, es que tienes que reconocer que ya Cristo lo hizo. ¿Quieres antes ¿Sabe cuando Exacto. te está viviendo en justicia? Cuando perdonas a otro. Sí, Porque si tú no puedes hacer lo que Cristo hizo por ti, no puedes decir que no lo recibes, no lo recibes. O sea, si tú no perdonas a otro, es como que la muerte de Cristo es en vano, es invalida El primer paso es arrepentirte para reconocer que Dios es el que lleva, Jesús lleva tus pecados. Ya después viene el perdón a los demás, porque eso va por revelación. Porque No. ya por medio de Cristo somos justos, pero para vivir en la justicia de Dios hay que perdonar. Es lo que nos revela de verdad. O sea que realmente el paso más importante es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento de lo que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, no recibimos justicia. Correcto. Absolutamente no la recibimos. Y lo Ajá, y escucha Queda esto, el lo ciclo recibimos. abierto. Lo Queda el ciclo recibimos abierto. creer que Dios nos envolvió a través de Jesucristo.
ella no lo dio, pero lo recibimos cuando creemos. Ahí se hace un hecho en nosotros. Es decir, yo no recibí ese castigo merecido, no lo recibí yo aquí como en el mundo. En el mundo me recibo lo que merezco, si me condenan, pero aquí no, en el mundo no es la justicia de Dios. Él no nos la da, él nos da lo que no merecemos. Nosotros merecemos el castigo. Ahora, ¿por qué es por gracia? Porque ya eso pasó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir gracia? Es un regalo. ¿Cómo? Me dio el regalo de ser justificada cuando yo debía de recibir un castigo. Entonces, solamente al creer que Él ocupó mi lugar y se llevó mi castigo Una sesión. y recibo el perdón, ese regalo lo recibo. Ya no fui castigada, ahora ya soy justificada por medio de Cristo. Entonces ahí empiezo a reconocer, ¿verdad? Yo merecí ese castigo, yo hice esto, yo pegué, hice lo otro. Empecé a reconocer el estado de mi alma, de mi corazón. Sí, Señor, pequé, hice esto. Empiezo a reconocer, y ahí después empiezo a ver los frutos, como dice María. Si el Padre me perdonó y no me, ¿cómo soy yo para no perdonar a otro? Cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas y después amo a mi prójimo como a mí mismo, no me puedo estar justificando, no, que él hizo esto, que él no lo otro, que él no es así, que porque a lo otro que pasa, pero ¿por qué le dieron ese cargo a ella? Si yo soy mejor que ella. No, te ama a ti como te ama a mí, nos ama por igual. Él no está viendo si este es bueno, si este es malo, él no lo otorgó. Es que mismo Jesús dio evidencia de cómo iba a reconocer quiénes eran de él y quiénes no, que era por los frutos. En este caso sabemos que el fruto El es corazón. ¿Y cómo se evidencia la justicia de Dios en nuestra vida? Por medio del perdón, del corazón. El corazón. Y también podemos concluir que porque El espíritu algunas del personas centurión. vienen a la iglesia y todavía vienen y hasta están esperando un milagro y ven, porque no se dan cuenta que no han creído. No son conscientes que no han creído de esto. Lo que pasa es que hay personas que quieren pescar en la orilla no se pesca, ¿sabes? Entonces tienes que meterte en lo profundo, y lo más profundo está aquí. Para poder estudiar y ver esto, tienes que pedirle primero al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te pueda llevar a entender esto. Porque yo puedo leer este libro como un libro cualquiera, pero cuando tú llegas y empiezas a pedirle al Espíritu Santo y de verdad lo sientes, porque tú sientes el Espíritu Santo que te va diciendo, quizás una palabra hoy me la dice a mí, no es lo mismo que te dice a ti, y realmente nos va llevando a algo que realmente tú necesitas en tu vida. Pero hay personas que piden y dice Dios no me escucha. Pero ¿cómo te va a escuchar si tú realmente no entiendes lo que realmente Él te está diciendo por medio de esta palabra? Entrégatele primero a Él, habla con Él, logra lo que se llama el perdón, el pecado que tú hiciste, ponte en su lugar. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? Fíjate algo, que ha hecho algo tan maravilloso que es eso, darnos como quien dice la justicia de Dios. Ya Él tomó todo aquello que tenía que tomarlo, que nosotros no teníamos. Pero eso no lo sabía yo, eso no lo sabía nadie, sino que lo hemos aprendido a través de la palabra y de la persona que ha entrado con un buen pie a entender la palabra. Porque tú estás allí y no me vas a decir yo lo sabía. No, tú se lo pediste, el Espíritu Santo te ha dado, a ti la palabra te ha dado mucho y has entendido lo que es la palabra. Pero tú sabes que también yo me he dado cuenta porque he conocido personas que leen la palabra, meditan la palabra, pero a veces yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí si todavía no hacen lo que deberían hacer? A veces no perdonan, a veces se están justificando con cosas y están viniendo a la iglesia y hasta están leyendo el libro. Pero tú lo Pero ¿sabes cuál es meditar la palabra no se medita. De práctica. Ajá, exacto, pero escucha. Entonces, es eso, no practican la palabra y entonces yo le digo, Señor, ajá, ¿qué pasa aquí? Es que no han creído. Punto, no han creído.
creído. Amén. Aquí dice que es por medio de la fe en lo que hizo Jesús en la cruz. Yo al creer, Mira, cuando yo decido creer, viene todo lo demás. Entonces, se cumple lo que tú estás diciendo. Entonces ya ahí empiezo a profundizar, Escúchame, a escucha pedir la lo que dirección pasó del ayer. Espíritu Santo. Ayer escuché una persona que dijo así, le preguntó a alguien y le dijo, ¿usted cree en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? La persona le contestó, yo soy pastor. ¿Y sabes qué le dijo a la persona? Yo nunca te pregunté eso. Ese nunca le Pero sí hay que saber que la fe va a crecer por medio de oír la palabra. O sea, todo Claro. inicia con conocer la palabra. ¿Cómo te vas a tener fe si no sabes qué hizo Jesús, qué pasó ahí? Sí, por eso es que dice la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios, porque por oír la palabra. Y dice, sean hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, que es lo que ha pasado en el mundo. Exacto, eso me refiero, que muchas veces estamos escuchando eso y no profundizamos, oye, simplemente yo creo. O sea, yo no tuve que pasar por esto que me diera mi merecido, sino que por la fe al creer, que me lo está diciendo la palabra, que Cristo murió en la cruz y yo lo recibo por fe. Y ahora paso a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero, y ahí hay que estar muy atentos, porque la justicia de Dios en Cristo viene a través de algo muy poderoso que se llama el amor de Dios. Y si no hay el amor de Dios, somos religiosos. Ay, No amamos a los demás y puros argumentos y bla, bla, bla. No hay amor de Dios y le aseguro que ahí hay religiosidad. Y no se cumple la palabra de Dios. Eso sí lo he sentido yo. A este le falta amor de Dios, a este le falta amor de Dios. Todavía no identifique el amor de Dios si no se está volviendo religioso. Porque cuando la persona no ama, no perdona. ¿Ah? Cuando la persona no ama, no perdona. No perdona. Y se justifica siempre. Hay demasiada justificación. ¿Y qué? Cuando ya uno cree en Cristo, entonces uno quiere agradar a Dios. Por eso es que tú logras hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque tú quieres que Dios estar agradecido, devolverle al Señor, o sea, reconocer lo que ha hecho por ti, por tu familia, por haber entregado su vida, todas esas cosas que tú has recibido. Entonces tú quieres es agradarlo a Él, hacer las cosas para agradar al Señor. Exacto, porque dice que, como estábamos hablando, que es la justificación por medio de la gracia. Yo no tuve que hacer nada, Dios no me exigió nada. Lo único que Él me está pidiendo es que crea en fe, en Cristo, a través de esta palabra. O sea, yo no tuve que esforzarme, yo no tuve que pasar por lo que pasó Jesús, toda la tribulación para yo ganar esta justicia, este regalo. Yo simplemente tengo que creer. Y ya de ahí lo que dice Dayana, empiezo yo por amor a dejarme ya por el Espíritu Santo meditando la palabra, porque apropiarme que dice que Dios es amor. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor y entonces empiezo a practicar la palabra porque yo ya creo en esto, que yo ya recibí, estoy en una relación correcta con el Padre. Amén. Amén. Eso es la justicia que ahora Y si tú antes éramos enemigos de Dios, estamos en guerra con Dios porque estamos en el pecado. Ahora no, por medio de esto, ahora soy la justicia de Dios, ahora estoy en una relación correcta con el Padre y ahora sí puedo llegar a ese lugar santísimo y empezar a hacer, por ejemplo, la palabra que dice pedir, orar, tocar y abrir, ahora sí puedo estar, antes lo hacía el sacerdote, cada año, ahora no, cada vez que yo necesito yo puedo entrar a ese lugar santísimo. Amén. Amén. Y si tienes una relación con Dios de verdad, de corazón, para hacer pruebas tienes que tener una relación bien con los demás, si no es falsa. Es religiosidad. Sí, porque es la única manera de demostrar Es religioso. que de verdad yo he creído en mi relación con los demás.